Estamos en la edición número 13 de la Feria del Libro de Santiago del Estero. Canal A quería traer a los espectadores un acontecimiento cultural importante para la provincia, para la región, para todo el país. No te pierdas esta feria donde el quichua santiagueño tiene un lugar protagonista. Empezamos ahora mismo. En la Feria del Libro de Santiago del Estero, con el director de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y director de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, Irene, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en Santiago del Estero, que es una feria con la que venimos colaborando ya hace tiempo. Sí, y esta es una Feria del Libro que se desarrolla en dos espacios muy nuevos. Es impresionante la cantidad de niños en la parte donde está la Feria del Libro para niños y también de estudiantes ya más jóvenes que vienen aquí al Fórum, donde se desarrollan la mayor parte de las actividades, muchas de las cuales organiza también Fundación El Libro. Sí, bueno, a nosotros mismos nos sorprende la cantidad de jóvenes, la presencia de jóvenes. Ahora también programamos para el fin de semana un encuentro, nosotros llamamos bookfluencers, ¿no? Que son estos chicos que transmiten el interés por la lectura, comentan lo que leen autores y demás a través de las redes sociales y en el lenguaje en que los mismos jóvenes se entienden entre sí. Entonces nada mejor que vengan, vienen un montón, te digo, y hacer una programación todo el fin de semana. Vos tenés una larga, dilatada trayectoria en gestión cultural, en varios cargos, pero a mí me parece que este es un cargo muy especial que da mucha alegría, ¿no? Porque se mueven tantas cosas lindas alrededor de una feria del libro y uno la pasa también encontrándose con otros escritores, con periodistas, con lectores, todos muy entusiastas. Sí, y mucha responsabilidad, ¿no? Cuando las cosas empiezan a cerrarse, a tomar forma, ahí está la satisfacción de que por más que el esfuerzo sea enorme por momentos, luego ves que la gente lo disfruta y eso es lo que más nos importa. Muchas gracias, Ezequiel, y vamos a ver esta Feria del Libro de Santiago del Estero que tiene muchísimo para ustedes. Florencia Abate es escritora y es directora de letras del Fondo Nacional de las Artes. Estamos en Santiago del Estero en la Feria del Libro y tenés muchas actividades. Sí, por lo menos dos. Yo diría dos tres. Segura. Comer empanadas, se puede agregar. No, una es un encuentro con becarios y beneficiarios y beneficiarias del Fondo Nacional de las Artes, ganadores de concursos. Y también integrantes de editoriales independientes del Norte Grande. Eso va a ser mañana a las 11:30 de la mañana. Eso es en nombre del Fondo Nacional de las Artes. Y después tengo mi actividad como escritora, que es a las 9:30 de la noche, que es una presentación de este libro que tenés en tus manos. Claro, Biblioteca llama... Feminista, Exacto. Vidas, Luchas y Obras desde 1789 hasta hoy. Exactamente. Y toma entonces mujeres desde la Revolución Francesa esta parte. Exactamente, arranca con la Revolución Francesa y llega hasta fines del siglo XX y va pasando por distintos momentos históricos donde hubo movimientos fuertes, se cuenta un poco como la historia de esos movimientos colectivos y también se destaca alguna autora, militante, ¿no? Y se explora un poco también la vida, la obra. Por eso se llama Vidas, Luchas y Obras. Claro, y tenemos también muchas argentinas que habría que ir a descubrir, ¿no? Provincia a provincia. Totalmente. Esto sería un lindo proyecto, ¿no? De las menos conocidas, porque a veces cuando se habla de la historia feminista salen siempre los mismos nombres. Es verdad, sí, es verdad. Tenemos que hacerlo. Hagámoslo. ¿Qué te parece? Dale, mirá, todo esto. Salió libro. Salió un proyecto. Libro, un nuevo, acá. Estamos cocinándolo en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Genial, seguimos.
Estamos con Pablo Labarces en la Feria del Libro de Santiago del Estero y vamos a hablar de letras, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y sí, estamos también. hablando de todo eso también. Porque hacer un batido. Hagamos un batido. Sí, gracias, Pablo, por estar acá. No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Y es un batido porque vos estudiaste primero letras, después hiciste una maestría en sociología y te dedicas al fútbol. Sí, y me doctoré con una tesis sobre el fútbol, por eso a veces bromeo y digo que en realidad soy doctor en fútbol, pero era una tesis sobre las relaciones entre el fútbol y el nacionalismo en la Argentina. ¿Y cómo se produce ese pasaje del licenciado en letras al fútbol? Por la cultura popular. Mira, yo he sido y he hecho muchas cosas en mi vida, pero hay una sola que he hecho durante 35 años, que es ser profesor en una carrera de comunicación. Y donde lo que enseñaba era eso, cultura popular. Todavía hoy, ahora soy el titular de una materia que se llama Seminario de Cultura Popular. Y hace 30 años, poco más de 30 años, se me ocurrió que el fútbol podía ser un lugar en el cual hacerse preguntas respecto de la cultura popular, la cultura de masa. Bueno, me encontré con que no había nada hecho. Y entonces lo de hacerse preguntas se transformó casi en el objeto no el objeto de mi vida, pero durante muchos años fue el objeto central, ¿no? Y hace poco, en ocasión de haber sacado la historia del fútbol de América Latina, una compañera me bromeaba, me decía, vos siempre tratás de escaparte, ¿no? Como que tratás de huir del fútbol como objeto, y por eso, nada, he hecho otras cosas en los últimos años. Pero sigue siendo que todo se amalgama, digamos, o sea que trabajar sobre el fútbol sigue siendo pensar las cuestiones de la cultura popular en la Argentina. Sigue siendo, y es como irse con la pelota por toda la cancha, que es enorme, y acá en este libro, que además tiene un epígrafe ahí, es historia mínima. ¿Por qué? La historia es linda, es un invento del Colegio de México. El Colegio de México es una institución de investigación y posgrado mexicana, de las más renombradas, digamos, del Estado mexicano, y hace muchos años publicó una historia mínima de México, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero contemporáneo de Orfila Reynal, Cosio Villegas, ahí está, un historiador mexicano que fue uno de los fundadores del Colegio de México y editó esa historia mínima y le fue bárbaro. Y era una historia hecha por un historiador profesional, un intelectual de nombre, pero para difusión masiva. Claro. A partir de ahí entonces decidieron iniciar una colección que se llama Historias Mínimas, que en algunos casos son nacionales, en otros casos son objetuales, ponele. Quiero decir, junto al mío, acá en la Argentina, salió Historia de los Feminismos en América Latina, que lo hizo Dora Barrancos. Claro. Entonces, es tanto historias nacionales, historias políticas, historias culturales o historias de objetos en particular. Entonces, el Colegio de México me encargó esto, que trataba de hacer una historia del fútbol en América Latina. Y este libro tiene varias partes. En la primera, Fútbol e Imperio, y un título que llama la atención, Las invasiones inglesas. Sí. ¿Cómo el fútbol? ¿Qué tiene que ver las invasiones inglesas con el fútbol? Bueno, a ver, tiene que ver con lo siguiente. Es bien sabido que los introductores del deporte en América Latina son, a grandes rasgos, los ingleses. Eso es una explicación pequeña y errada, porque en realidad son más ampliamente los británicos. Por ejemplo, en relación con el fútbol tienen más peso los escoceses, ¿no? Esto es algo que, claro, puede parecer inadvertido, pero anda a explicarle a un escocés la diferencia con un inglés y es bastante fuerte. El escocés la va a entender, claro. Sin ninguna duda. Claro. Ahora bien, ¿por qué el imperio? Porque la invención de los deportes latinoamericanos está ligada a la manera como las economías latinoamericanas se insertan en el orden económico imperial británico-norteamericano. Donde tiene más peso Gran Bretaña, crece el fútbol; donde tiene más peso Estados Unidos, crece el béisbol. A grandes rasgos ese es el ordenamiento. Ahora bien, en la Argentina es un dato muy simpático el hecho de que los dos tipos que juegan el presunto primer partido de fútbol en la Argentina en 1867, que eran los hermanos Hogg, eran descendientes, hijos de uno de los tipos que vino con Bedford en 1806 en las invasiones inglesas. Ah, o sea que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, exactamente. Es decir, que la primera familia, que es una de los introductores... Lo que ocurre es que en 1806 el deporte no existía.
sea, el deporte es una invención... 1806, invasiones inglesas. Exacto. Todavía estamos en la colonia, no llegó ni la Revolución de Mayo. Y recién está comenzando la Revolución Industrial en Inglaterra. Recién a mediados del siglo XIX, en las escuelas, en las public schools, que no son las escuelas públicas, sino son las escuelas de la élite británica, comienzan a inventarse los deportes. El fútbol, por ejemplo, se codifica alrededor de 1850, una cosa por el estilo. De esa invención británica, digamos, es que viene luego su expansión por el resto del mundo. Y bueno, es significativo, la expansión europea es contemporánea a la expansión latinoamericana. Ahí vamos parejo. Claro, pero ¿por qué? Porque el peso de la economía británica en las economías latinoamericanas era fuertísimo. El dato que te lo explica todo es que el fútbol en América Latina nace en donde había un puerto. Si no había puerto, no había fútbol. Y otro dato común, importantísimo. En todos los países de América Latina, el fútbol comienza practicado por las élites y en un momento se populariza. Bueno, y a Eso ver, es estándar. ¿eso por qué sucede? Hay una facilidad que tiene el fútbol. No sé, hemos visto películas, han visto películas del cine argentino, esas películas de las primeras donde hay chicos jugando con una pelota de trapo. ¿Será por eso, Pablo Alabarces, que el fútbol empieza a ser jugados por todo el mundo? Porque el requerimiento técnico, digamos, no es tanto. Es un deporte económico y económico en relación con la inversión puesta en juego y el placer que extraes de la inversión es muy poca. Y que es colectivo, ¿no? Porque tal vez hay deportes más de uno a uno y esto no es un colectivo. Esto es colectivo. Acá tienen que haber por lo menos 2 personas y pueden llegar hasta 50 si fuera necesario, digamos. Y el único implemento que necesitas es algo que parezca una pelota. Y ahí aparece la pelota de trapo. Entonces sí, esa economía del juego, en general todos los que hemos trabajado esto creemos que está en la base del atractivo. Ahora, una vez que aparece como atractivo, falta un dato más, que es la posibilidad popular de jugarlo, y ahí entonces primero, en el caso de Buenos Aires y Montevideo, aparece las clases medias migratorias, y en segundo lugar, otro dato fantástico que descubrí haciendo la historia, es que en Uruguay es el país de América Latina el primero en decretar la jornada laboral de 8 horas. Y la jornada laboral de 8 horas significa tiempo libre, ¿no es cierto? Claro. O sea, tiempo libre para que los sectores populares, las clases obreras, puedan malgastarlo. ¿En qué lo van a malgastar? Lo pueden malgastar en el alcohol, lo que está muy mal visto. Lo pueden malgastar en el juego, lo cual está pésimamente visto. Lo pueden malgastar en sexo, y las iglesias ahí se ponen muy duras y dicen no, de ninguna manera hay que educar a estos jóvenes para que no se pierdan. O lo pueden malgastar en el deporte. O bien gastar. Claro, la idea, lo de malgastar en el sentido de que es una inversión de tiempo que no recibe beneficio económico. Lo que recibe como beneficio es placer. En ese sentido, es malgastar según una lógica de la economía capitalista. Exacto, digamos. Pero además da también una posibilidad de exteriorizar, de sacar para afuera toda esa sumisión, esa represión que también es parte de la economía capitalista, bueno, ¿no? Mira, las instituciones que organizan el fútbol son las escuelas, los clubes de la aristocracia británica y la fábrica, y el ferrocarril como la fábrica, digamos, el lugar de trabajo. En todos los casos, el deporte se plantea como una forma de disciplinamiento de los cuerpos y de las almas. No en vano vas a encontrar también en la historia una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Ahora bien, el truco, y esto está dicho en un momento del libro, es que el fútbol haya sido inventado y difundido por instituciones disciplinadoras no quiere decir que el fútbol haya sido un éxito disciplinario. Es decir, esto es... Las contradicciones secundarias Foucault son en divinas. estado puro, claro. Foucault lo decía muy bien, que haya estrategia de disciplinamiento no quiere decir que todas sean exitosas. ¿Cierto? El fútbol, por ejemplo, se reveló en cierta medida exitoso, en cierta medida no. Esto es, el fútbol también fue un espacio de disipación, un espacio de reunión, de identidad colectiva, de forjar identidades territoriales, etc. Y acá tenemos un tema
que es para celebrar, que es la 5ª edición de Fútbol y Patria, con esta etapa magnífica, el fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina. Es una etapa hermosa. A ver, contanos. Esa fue mi tesis de doctorado, de 2002, y Prometeo la editó a fines del 2002. Y se siguió editando, cosa que no pasa mucho con las tesis de doctorado, ¿no? No, para nada, para nada. Mira, es un libro, es el libro al que le debo toda mi carrera, así que te imaginas que tengo una relación amorosa muy fuerte con él. El libro además circuló muy bien por América Latina. Era muy original en ese momento y en ese contexto en el cual no se había trabajado esto. Entonces, bueno, nada, terminó siendo una suerte de libro muy fundador de un campo de estudios. Pero además, nunca será un bestseller, pero como dice el editor, siempre vende, y 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 siempre se lee. Esto me obliga a actualizarlo porque, lamentablemente, dicho entre comillas, bueno, me pasó con esto, que hay una primera edición mexicana terminado antes del Mundial de Rusia, y ahora, cuando tuve que reeditarlo, nos había pasado nada más y nada menos que el Mundial de Qatar. Claro, ¿no? Así que está actualizado. Absolutamente actualizado. Y a fútbol, bueno, Fútbol y Patria tiene en la tapa Maradona. Cuando yo escribí la primera versión hace 20 años, Maradona recién se acababa de retirar del fútbol, y cuando emprendí la 5ª edición, Maradona se había muerto. O sea que, nada, esto también está renovada y actualizada. Y esperamos pero Fútbol y Patria lo que trabaja es sobre una zona muy mal transitada, especialmente por el periodismo deportivo y la política en la Argentina, que es la idea de la asociación entre el fútbol y el nacionalismo, ¿no? Entre otras cosas, lo que se afirma ahí y también se recupera en el otro, es que la idea de que un éxito deportivo te permite un éxito político, ¿no es cierto? O que un éxito deportivo te permite la felicidad de la sociedad y una mejora de la sociedad. Eso es absolutamente falso. Bueno. Es falso, y es lo que se demuestra teóricamente a lo largo de los libros. En realidad, la Argentina es un ejemplo maravilloso porque perdió una Copa del Mundo que debió haber ganado en medio de una gran crisis, como fue la del 2002, y ganó una Copa del Mundo que no debió haber ganado en medio de otra crisis feroz, como es la actual, digamos, ¿no? Y en ninguno de los dos casos hay una consecuencia política. O sea, ninguno de los dos fenómenos produce modificaciones políticas, sociales, culturales, etc. Se asocia a, ¿no? Porque obviamente el gobierno que está de turno se va a asociar de alguna manera. Ahí está la gracia. El gobierno intenta asociarse, pero el fútbol tiene una autonomía enorme. Entonces, por más que te saques la foto al lado, la foto no causa efecto. Muy notorio, lo del 2022 fue muy claro, ¿no? Los jugadores deciden no pasar por la Casa Rosada. Es la primera delegación deportiva en la historia argentina que obtiene un éxito y que no pasa por la Casa Rosada. Todo el mundo se desespera por sacarse una foto, y finalmente el que obtiene la foto es Macri, que lo obtiene en un acto en Europa, consigue la foto con Messi, creo que con el Dibu Martínez. Esa foto no produce ningún tipo de efecto. Él busca la foto confiado en que eso va a permitir un efecto político, pero esa foto no causa ningún efecto político, porque el fútbol es el fútbol y la política es la política. Es la tesis de Pablo Alabarce. Es una tesis que, bueno, lleva ya la 5ª edición y que invitamos entonces a leer, y también estamos esperando leer el último capítulo del fútbol en América Latina, donde está el análisis de Qatar. Y lo que sigue también, lo que va a seguir. Y la muerte de Maradona y la muerte de Pelé. Para América Latina estos años han sido potentes en relación con el fútbol. Son años en los que se muere Maradona, se muere Pelé, un equipo latinoamericano vuelve a salir campeón. Lo había hecho Brasil en el 2012, hay que esperar 20 años para que la Argentina gane el Mundial. Y además en el medio también se descubre que los dirigentes de fútbol latinoamericanos eran un cónclave corrupto que traficaba derechos de televisación por izquierda y clandestinamente, y se enriquecía a través de eso, ¿no? Esa es la trama en la que nuestro fútbol hoy día está funcionando, es decir, una trama simultánea de
éxito y pobreza, de corrupción y de crecimiento, digamos, ¿no? Así que nada, es una trama bastante compleja para desmenuzar. ¿Y qué sigue, Pablo Labarces? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu próximo libro? La historia del rock en América Latina, ese es el próximo. Bueno, genial. Entonces pasamos del fútbol al rock y este es un anticipo entonces desde la Feria del Libro de Santiago del Estero para los especiales de Canal A y seguimos así nuestro programa. Estamos en la Feria del Libro de Santiago del Estero con Gabriel Torem, que es profesor de quichua, es licenciado en letras y viene de Buenos Aires varias veces por año a Santiago del Estero. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? ¿Cómo surgió tu interés por el quichua santiagueño? Bueno, el interés por el quichua, a casi todos los que estudiamos quichua nos viene desde el gusto por la música santiagueña, escuchar mucho, bueno, las chacareras, a Sixto Palavecino sobre todo. Y bueno, se dio en la época en que yo estudiaba la carrera que había un curso de extensión universitaria de Alejandro Leu y bueno, ahí siempre había como un grupito de alumnos súper interesados en el quichua y bueno, después fuimos continuando. Claro, porque en la carrera de letras no había un interés o una currícula que te enseñara mucho, me imagino, de lenguas originarias. Es la gran deuda pendiente, porque en esa época ni siquiera se enseñaba en el laboratorio de idiomas, hoy sí se enseña en el laboratorio de idiomas. En esa época era la voluntad de los profes de dictarlo a través de extensión universitaria, igual que el curso de guitarra o de tango. Sí. Y la vocación de los estudiantes de hacer esos cursos. También sos autor de una versión de Don Quijote y Sancho Panza en quichua. Sí, junto con Vitu Barraza hicimos el libro que se llama Don Quijote Sancho Panzawan Niscas Nincuna Quichuapi Argentinapi, que es un compendio de sentencias de Don Quijote y Sancho Panza, pero en quichua, está bilingüe, las sentencias traducidas al quichua y su original en castellano. Y ahora, para finalizar este encuentro con Gabriel, quiero también darles un anticipo, que Gabriel tiene una sorpresa que me va a dar un poco más de data ahora, porque sé que estás con una novela que tiene que salir pronto. Debería haber estado. Bueno, es una novela que se llama Tamiski, que es la historia de dos chicos que encuentran dos cuadernos, uno rojo y uno azul, y es la historia del gran misterio que hay detrás de José Antonio Sosa, ¿no? Que escribió El Payás Pachincas Riscasta, que es el libro del que hablamos hace un rato, pero en conversaciones con la nieta y la sobrina me decían que había un libro azul, que el payás para el rojo, y había un libro azul que nunca se encontró. Y es la historia de dos chicos que se encuentran de casualidad, atraveseando, se meten en una casa abandonada y aparece ese libro. El chico lo saca de la casa, se le pierde, pero todo el mundo se entera que él lo sacó y lo quieren saber dónde metió ese bendito libro azul y por qué es tan importante el libro azul. Y no cuento más. No contás más, porque lo vamos a leer, porque estamos ya cada vez más interesados en toda esta literatura, en todo lo que nos ofrece Santiago del Estero y en esta ocasión en su Feria del Libro. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy desde la Feria del Libro de Santiago del Estero, pero no te pierdas nuestro próximo programa porque hay muchísimo más para compartir.